mis hermanos, Dios los bendiga. Espero se encuentren muy bien con el favor del Señor. Luego saben la alabanza. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces, a Colosenses capítulo 2. En esta mañana entonces, mis hermanos, vamos a estar continuando la serie del libro de Colosenses, la que habíamos empezado ya hace unas semanas. Y vamos a ir entonces a Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. Colosenses 2, del 1 al 5. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. El correcto entendimiento de las Escrituras y de la palabra del Señor es lo que a nosotros nos va a mantener firmes contra los intentos de engaño por parte de las sectas y de las herejías. Esto lo tenemos que tener muy claro. Lastimosamente hay muchos hermanos que se dejan engañar muy fácilmente por diferentes doctrinas. Llega de pronto otra persona, algún familiar, y le habla e inmediatamente cae como si no hubiera nunca asistido a un culto, como si no conociera la doctrina del Señor, como si no hubiera nunca nacido de nuevo. El apóstol Pablo tenía un gran propósito por el cual les anunciaba el misterio de Cristo. Ya habíamos visto la vez pasada cuál es el misterio, el propósito de este misterio y en qué consistía el misterio. Amén. Ahora vamos a ver lo que es el misterio, el propósito de conocer a Dios. Esta prédica titula El propósito de conocer a Dios. El versículo 1 dice entonces: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta palabra lucha quiere decir en sí como competencia. En el griego, el origen de la palabra, quiere decir como una competencia, como si fuera una competencia deportiva. Esto ya lo había dicho el apóstol Pablo en el versículo 29 del capítulo 1. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, luchando según la potencia de Él. Y dice que Él luchaba, que Él tenía una lucha. Aquí precisamente no nos dice como contra qué tenía esta lucha, pero Él sí decía que luchaba, y tenemos que entender esta lucha de Pablo como una competencia deportiva. Los que de pronto han competido deportivamente saben que hay un punto en el que estás tan cansado, pero tú no puedes parar, tienes que seguir. Es un cansancio, pero el cansancio no te puede a ti limitar. Tú tienes que seguir porque tienes que ganar la competencia o tienes que terminar la carrera. Eso asimismo, y de este mismo modo, tenemos que entender lo que es la lucha de Pablo como una competencia, donde él estaba cansado, donde él tenía persecuciones, donde él era maltratado por la gente, lo apedreaban en cárceles, pero él seguía. Esta es la manera, este es el punto desde el cual tenemos que entender
la lucha del apóstol Pablo. Dice que quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y luego dice, y por los que están en la Odisea. La Odisea, como lo habíamos visto también en las primeras entregas de esta serie, la Odisea era una iglesia cercana a Colosas. Recordemos que también es una iglesia que está allí en el Apocalipsis. Las iglesias del Apocalipsis estaban muy cercanos a lo que era la iglesia de Colosas. Y dice, por vosotros, o sea, por los colosenses, también por los que están en la Odisea, y también dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, acá lo que tenemos que entender es que Pablo no sufría o no tenía esta lucha solamente por su congregación, porque de hecho no tenía una congregación. Él simplemente como apóstol iba plantando congregaciones, visitando y escribiéndoles a las diferentes iglesias que iba conociendo. Pero el sufrimiento de Pablo no era solamente por un grupo limitado de creyentes, no era solamente por los de Jerusalén, o solamente por los de Roma, o solamente por los de una iglesia. Él decía que sufría y luchaba por todos ellos, pero también incluso por los que nunca habían visto su rostro. Recordemos que los colosenses es una iglesia a la cual Pablo no visitó, conoció porque Epafras lo visitó en la cárcel y le habló acerca de los colosenses, pero Pablo nunca vio físicamente a los colosenses, como a otras iglesias sí los pudo haber visto. Entonces, el sufrimiento de Pablo y la lucha que él tenía por predicar el evangelio no era solamente por un grupo limitado de creyentes, era por toda la iglesia de Cristo, porque él era un apóstol. Recordemos que el ministerio del apóstol Pablo es un apostolado diferente al apostolado a los judíos de los 12, sino que él era un apóstol a los gentiles. Y esta lucha que él tenía, y esta batalla que él peleaba, y estos sufrimientos, y todo lo que él pasaba, no era solamente por un grupo de creyentes, sino que era por toda la iglesia, incluso por los que él no había visto. Porque el celo de Pablo, el celo ministerial de Pablo, no se centraba solamente en los romanos, por ejemplo, o en la iglesia de Jerusalén, no. El celo de él era por toda la iglesia de Cristo. Entonces no nos dice exactamente contra qué es la lucha que tiene, pero sí nos dice para qué es la lucha que él tiene. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Acá nos dice que el propósito de su lucha, de esta competencia, por así decirlo, que él tenía, no competencia contra otras personas u otros apóstoles, más bien como ese cansancio que él tenía, y aún a partir de ese cansancio se seguía esforzando por predicar el evangelio. Nos dice que el propósito de esta lucha que tenía el apóstol Pablo era, primero, para que sean consolados sus corazones, para que sean consolados sus corazones. Esta palabra consolar quiere decir en sí misma alentar o animar, y Pablo luchaba entonces por animar los corazones de las iglesias, específicamente acá de los colosenses. La mejor manera de usted o yo animar a una persona es dándole precisamente esperanza. Yo no puedo animar a alguien y decirle que lo que va a pasar en el futuro va a ser para su mal. Yo, como animo a una persona, yo le digo lo que va a pasar después, el Señor te va a fortalecer, o esto te va a beneficiar en esto, en lo otro, y de esa manera es que nosotros podemos dar ánimo a las personas. En Romanos capítulo 5, deja ahí marcado Colosenses, porque vamos a estar estudiando Colosenses, pero vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2, porque acá está la base de nuestro aliento, acá está la base de nuestro ánimo. Dice Romanos 5 del 1 al 2: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes,
Y nos gloriamos, mucho cuidado acá, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la esperanza de la gloria del Señor, o sea, la esperanza de ver a Cristo, la esperanza de que un día nosotros vamos a estar con Cristo, le vamos a ver, esa esperanza es la que nos produce a nosotros esa gloria, ese gozo, ese ánimo en nuestro corazón. Entonces, esta es la base, esta es la raíz del ánimo y del aliento de todos nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál? La esperanza de ver al Señor. Y el apóstol Pablo tenía muy claro esto, por eso antes de escribirles esto, les escribe el misterio de Cristo, que ya lo vimos la vez pasada. Por eso antes de decir que el propósito de su lucha era que sean animados y alentados sus corazones, antes de eso les había ya plasmado lo que era el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿cierto? Lo vemos ahí en Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo, después de decirles que Cristo en nosotros es esa esperanza, la esperanza de gloria, luego les dice que el propósito de su lucha es que sean animados y consolados sus corazones. O sea, los colosenses ya sabían cómo era que sus corazones eran consolados, cómo era que sus corazones eran animados. Y esto era con la esperanza de un día ver a Cristo. Este es el ánimo que nosotros como cristianos, como creyentes y como hijos de Dios debemos tener. El segundo propósito por el que Pablo luchaba, dice, unidos en amor. O sea, el segundo propósito por el que Pablo luchaba, por predicarles, por enseñarles, era que estuvieran unidos en amor, unidos en amor. Alguna persona de pronto lo podrá unirse a otra por el interés, de pronto por el interés por algún beneficio que otra persona le puede brindar. Nosotros, en realidad, y los que trabajan, no tienen un vínculo afectivo con su jefe, pero están con su jefe y le obedecen. ¿Por qué? Pues porque reciben un pago, ¿cierto? Entonces, en realidad lo que nos une al trabajo es un salario. No es un vínculo afectivo con el jefe o con la persona que les paga. Es un interés de un salario, ¿cierto? A otra persona de pronto lo podrá unir la obligación. Hay personas que aún viven en sus casas, pero se las llevan súper mal con sus padres y no quieren estar allí, pero les dicen, igual no tengo más para dónde ir, ¿no? Y les toca quedarse en la casa. Entonces ahí lo une ¿qué? No lo une el amor a su madre o a su padre o a las personas que viven allí, lo une la obligación. Dice, pues estoy obligado a estar acá porque no tengo más para dónde ir, ¿no? O de pronto, bueno, también los que están en la cárcel, ellos no están allí por su voluntad, ellos están ahí obligados, porque la justicia allí los ha metido en la cárcel. O de pronto a otras personas se podrán unir por la emoción, cuando de pronto nos hemos enamorado. Al principio de esa relación realmente lo fundamental que nos une es esa emoción del enamoramiento, ¿sí? Entonces, hay cosas que a nosotros nos pueden unir a otra persona, como el interés, porque obtengo un beneficio de esa otra persona. Nos puede unir la obligación, porque me toca estar allí conviviendo con otras personas. Nos puede unir las emociones y todo ese tipo de cosas. Pero hay una unidad que es perfecta, que supera por mucho estas que yo he descrito acá. Y la unidad perfecta y la unidad que es para siempre es la unidad en el amor. El verdadero amor produce la verdadera unidad. Entonces, cuando usted de pronto está unido por el interés, cuando usted ya deja de obtener algo de esa otra persona, pues la abandona. Cuando usted a otra persona lo une la obligación, cuando usted tiene la posibilidad de apartarse de esa persona, lo hace. Cuando usted se une a otra persona por la emoción, cuando usted deja de sentir esa emoción, se aparta de ella. Pero cuando realmente estamos unidos
a otras personas por el vínculo del amor, el amor los va a unir para siempre. Y aquí estoy hablando del cuerpo de Cristo. Obviamente, pues las parejas también funcionan de la misma manera, pero acá estamos hablando del cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy realmente unido a mis hermanos con el vínculo perfecto, que es el vínculo del amor, esa unión va a permanecer para siempre, es una unión perfecta. Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el amor es lo que verdaderamente vincula a dos personas. Y tenemos que entender el amor no como algo romántico o un abrazo o un beso. Eso no es amor. El amor ya lo habíamos visto en muchas prédicas atrás, en una predicación titulada La demanda del amor. En la demanda del amor vimos qué es lo que verdaderamente significa el amor. El amor no es usted hablar bonito, o mimar a alguien, o darle un beso, o darle un abrazo, o decirle cumplidos. Eso no es amor. Eso usted lo puede hacer con cualquier persona, sin necesidad de amarla. El amor verdadero, ¿qué es? Servir y darse por el otro. Ese es el amor verdadero. Para que sepamos y entendamos qué es lo que verdaderamente significa el amor. El significado del amor se ha distorsionado últimamente. Las personas creen que amor es aceptarlo todo y alcahuetearlo todo. Eso no es amor. Amor es servir al otro. Amor es darse por el otro y desear el bien y el bienestar del otro. Si usted quiere saber qué es verdaderamente el amor, usted puede leer el Evangelio. Allí está el mejor ejemplo en toda la historia de la humanidad de lo que es el amor. Lo que Cristo hizo por su iglesia, lo que Cristo hizo por el mundo. Eso es amor, eso es el verdadero amor. Y nosotros no vemos que el Señor Jesús estuviera todo el tiempo hablándole tierno a sus discípulos o que se estuviera todo el tiempo riendo con ellos, no. De hecho, en muchas ocasiones los trató duramente, los reprendió. ¿Será porque Jesús reprendió a sus discípulos, reprendía a los fariseos? Entonces vamos a decir, Jesús ya no tiene amor porque qué duro que los trata. No, al contrario. Esas reprensiones eran porque él amaba al mundo, incluso a sus propios discípulos. ¿Sí? Los reprendía, les hablaba duro, pero en Cristo está reflejado el punto máximo y supremo del amor. Entonces el amor es lo que verdaderamente a nosotros nos une como iglesia y como cuerpo de Cristo. No nos une ni el interés de que yo les pueda dar a ustedes, no nos une la obligación, porque aquí pues nadie está obligado a estar, y no nos une tampoco las emociones. Bueno, de pronto algunos sí, pero lo que verdaderamente nos debe unir es el amor verdadero. Ese amor que busca el bienestar de los demás, que busca el bienestar de los hermanos. Aunque hay hermanos que pronto en algún momento nos saquen dolores de cabeza, pero eso no quiere decir que los dejemos de amar. Les seguimos sirviendo, seguimos deseando lo mejor para ellos. ¿Por qué? Porque ese amor, cuando verdaderamente es amor, ese amor nunca termina. Pero verdaderamente el propósito de estas dos cosas que acabamos de ver, que es para que sean consolados sus corazones y para que estén unidos en amor, estas dos cosas nos llevan al fin último o al propósito principal de todas las cosas. Y nos dice acá el versículo, la segunda parte del versículo 2 y el 3 dice: a fin de conocer, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, la finalidad y el propósito de que nuestros corazones sean consolados, o sea, el propósito de que nuestros corazones sean animados y el propósito de que estemos unidos en amor es que podamos entender las profundidades de las riquezas del pleno entendimiento, del misterio de Dios,
y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, Dios no quiere que nosotros nos quedemos a medias en nuestra vida espiritual con el conocimiento de Cristo. Él quiere que lo conozcamos plenamente. O sea, la idea no es que hayan algunos hermanos que sean los estudiosos, los que conocen y los que escudriñan las escrituras, y otros ahí que ahí medio se quedaron con lo primero que le enseñaron y así toda la vida. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los miembros del cuerpo de Cristo lleguen al pleno entendimiento de Él. No solamente los pastores, no solamente los predicadores, no solamente los maestros, toda la iglesia de Cristo debe esforzarse para conocer todos los días más plenamente a Dios. Entonces, no nos podemos conformar con lo que ya conocemos, con lo que nos dijo este pastor, con lo que nos dijo este hermano, con lo que nos dijo este predicador. Nosotros y cada uno de nosotros tenemos la obligación de estudiar las Escrituras, si verdaderamente hemos conocido a Dios. Tenemos la obligación por nosotros mismos de esforzarnos para cada día más conocer más a Dios. Eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios, que cada día lo conozcamos más y más y más. Por eso dice que el propósito del consuelo en nuestros corazones y el propósito de la unidad en el amor es alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, con la finalidad de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor de Hebreos no le estaba hablando solamente a pastores, no le estaba hablando solamente a maestros o a predicadores. El autor de Hebreos le está hablando a toda la iglesia de Cristo. Y no sabemos quién es el autor de Hebreos, pero les dice: debiendo ser ya maestros. O sea, todos nosotros deberíamos tener la capacidad de enseñar. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Después de tanto tiempo, debiendo ya ser maestros los unos de los otros, debiendo ya haber conocido todas las cosas, dice, todavía tienen necesidad de leche, todavía tienen necesidad de que se les enseñe lo primero. ¿Cómo funciona la salvación? Es pecado usar pantalón, ¿cierto? Las cositas que son de lo que uno primero debe entender, de lo primero que debe comprender. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? ¿Qué significaba la sangre de Cristo? Y todo ese tipo de cosas. Decía, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar estas cosas. Necesidad de leche. Hace esta analogía con la leche. Pues los bebés lo primero que consumen es la leche, no pueden tomar alimentos sólidos. Por eso hace esta comparación. Tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, o sea, la doctrina
doctrina ya avanzada dice, es para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay hermanos que se quedaron con lo primero que aprendieron en su caminar cristiano y repiten siempre lo mismo, pasan los años y los años y los años y uno ve que no aprenden nada, como nada nuevo. Se quedaron con lo primero que les predicaron, se quedaron con lo primero que les enseñaron, con lo primero que hizo, y no volvió a escudriñar la palabra del Señor, no volvió a consultar, no volvió a estudiar, y se quedaron con lo primero, los personajes de la Biblia, sí, David, Samuel, Saúl, Salomón, Jonás, Pablo, y se saben los personajes de la Biblia, las historias de la Biblia, sí, David y Goliat. Todavía siguen pensando que la historia de David y Goliat quiere decir que yo soy David, que Goliat es mi problema, y que es un gigante, y que yo tomo las piedras. Y siguen, o sea, con estas cosas, cuando por ejemplo la historia de David y Goliat es una historia totalmente cristocéntrica. Eso no tiene nada que ver con nosotros, tiene todo que ver con Cristo. Pero siguen diciendo, no, sí, David, ¿qué quiere decir la historia de David y Goliat? No, sí, que yo soy David a veces, y cuando tengo un problema muy grande, entonces es Goliat, y que no. En eso no consiste la historia de David y Goliat. O la historia de Jonás, dice, sí, a Jonás se lo tragó una ballena. ¿Cuántos creen que a Jonás se lo tragó una ballena? A Jonás se lo comió una ballena, se lo comió una ballena. No, ni se lo comió ni una ballena. Pero siguen ahí, sí, Jonás y la ballena, y Moisés y el arca, ¿cierto? Sí, o sea, esos errores como de principiante, como una hermana, es un gran pez, no es una ballena, es un gran pez. Con el primer conocimiento, con lo primerito que le enseñaron, por allá en la escuela dominical. Ellos sí saben pintar muy bien la regla de ¿sí? Con eso se quedaron. Pero no, tenemos que dice la palabra que tenemos que proseguir, tenemos que seguir entendiendo, buscando, estudiando la palabra del Señor. Estudiar la Biblia no lo va a volver loco, lo va a volver sabio y entendido. Tenemos que estudiar la Biblia, no quedarnos con lo que el pastor nos dice, no se queden con lo que yo les digo, porque yo acá estoy predicando una hora, de pronto 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pero la palabra es insondable, la palabra es muy amplia, muy profunda. En toda mi vida yo no voy a alcanzar a estudiar absolutamente todas las profundidades de toda la palabra del Señor. Ustedes tienen la obligación de en sus casas buscar y estudiar y comprobar si lo que yo les digo es cierto. No se queden con lo que yo les digo, porque yo también soy falible. O sea, yo no soy acá el Papa, ¿cierto? Soy falible y me puedo equivocar. Entonces ustedes tienen la obligación de estudiar la palabra del Señor en sus casas. Entonces, mis hermanos, nos quedamos con lo primero, ¿cierto? Por ejemplo, los libros de la Biblia. ¿Qué quiere decir cantar de los cantares? ¿Para qué está cantar de los cantares en la Biblia? Pues no, así es como Cristo ama a la iglesia. No, tampoco. ¿Para qué está Ana Ruth en la Biblia? Hay libros que ni siquiera mencionan el nombre de Dios. Cantar de los cantares es uno de ellos. Incluso seguimos cantando Cristo es la rosa de Sarón. Nosotros quitamos ese verso de la canción hace mucho tiempo. Y lo cantábamos. ¿Por qué? Pues porque sí, eso está en la Biblia, ¿cierto? Cuando la rosa de Sarón era una mujer, no Cristo. Entonces ven lo que hace muchas veces, y yo también pues me incluyo porque yo lo canté también muchas veces, pero muchas veces caemos en la ignorancia porque no estudiamos la Biblia, no estudiamos la palabra del Señor. Tenemos que estudiarla, tenemos que conocer al Señor. Es necesario, no solamente yo, no solamente los que enseñan, todos ustedes, todos los hermanos y todo el cuerpo de Cristo deben estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque después llegan los que sí estudian la Biblia, los unicitarios,
los testigos de Jehová, los adventistas, ellos sí estudian. Ellos sí estudian, mis hermanos. Y como ellos son tan estudiosos, llegan a usted con esas palabras persuasivas y le dicen, no, esto es así, es que la Biblia de ustedes está mal. Y como ellos sí estudian la Biblia, porque es verdad que ellos sí estudian la Biblia, que la estudien mal es otra cosa, pero sí la estudian. Y la estudian mucho. Y ellos sí se esmeran por estudiar. Y llegan a usted con palabras persuasivas y le dicen, no, sí, llega al unicitario y dice que Jesucristo es el Padre. No, Jesús es el Padre, sino que es que el Padre se convertía a veces en Jesús y se convertía a veces en el Espíritu Santo, porque lo que dice acá, que yo y el Padre no somos, eso quiere decir, y usted, sí. ¿Cómo le va a responder usted? No, la Biblia dice, no, porque lastimosamente no estudiamos la Biblia. Fíjate, el adventista llega y le dice, sí, hay que guardar el sábado, porque ¿qué dice el cuarto mandamiento? Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Están los 10 mandamientos porque no lo guardan. Y usted queda, sí. Llega el testigo de Jehová y le dice que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo, vean, en Colosenses, bueno, ya lo estudiamos, ¿cierto? El primogénito de toda la creación. Si ven que es un ser creado. ¿Y qué decimos nosotros? Sí, ahí dice. Llegan los de las raíces hebreas, los hebrañoles, y le dicen, vea, nosotros somos los judíos, yo tengo el abuelo de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, tenía un apellido y yo soy judío, entonces usted también tiene que buscar sus raíces hebreas y Jesús significa caballo, dicen que Jesús significa caballo o una cantidad de cosas, y usted, sí, ellos sí le sacan el hebreo y el griego, ellos estudian mucho las lenguas bíblicas, y le sacan y vean, el griego dice, vean, Jesús es caballo, usted, sí, dice, y se va. Y hay hermanos que están aquí con los unitarios, después están con los adventistas, después están con los hebrañoles, después están con los testigos, después con los católicos, vuelven acá, después vuelven y se van. Están así porque están a lo que les diga el pastor, están a lo que les diga el maestro. Sino como él estudió en un seminario, entonces yo supongo que él debe saber más que cierto, y están a lo que les digan, a la deriva. ¿Sí? Pero lo necesario, mis hermanos, es que nosotros, los que conocemos la verdad y la palabra del Señor, estudiemos esta verdad. Estudiemos esta verdad. ¿Por qué? Porque estudiando nosotros la verdad, no estudiando las sectas y las herejías, eso está bien, pero primero estudiando la verdad, yo puedo conocer lo que es mentira. O sea, yo para conocer los billetes falsos, no tengo que estudiar todos y cada uno de los billetes falsos, porque falsificaciones hay muchas y de todos los tipos, pero solamente hay uno que es verdadero. Para yo identificar los billetes falsos, ¿qué tengo que hacer? Estudiar el billete verdadero. Es decir, sí, el billete verdadero tiene esto acá, siempre de esta manera, y así. Usted puede ver todos los otros falsos y decir, son falsos, este es falso, etcétera, etcétera. Pero estudiando la verdad. Dios quiere que encontremos las riquezas y los tesoros de la sabiduría de Dios. Él quiere eso. Hay personas que dicen, no, la teología, no, Dios no se estudia, dicen. No, Dios no se estudia, hermano, ¿cómo que no? Entonces, ¿usted cómo va a responder a los ataques de las herejías y las sectas? Claro que hay que estudiar a Dios, pero no nos hubiera dejado la palabra del Señor. ¿Para qué es la palabra del Señor? Pues para estudiarla. ¿Y quién está reflejado en la palabra del Señor? Pues Dios. Tenemos que estudiar a Dios. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que lo estudiemos, Él quiere esto. Que hay cosas que no vamos a conocer porque Él nos las reveló, claro que sí, pero Él quiere que lo que nos reveló lo entendamos. La clave de entender todo esto es Cristo. ¿Por qué? Porque dice que hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento.
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y luego dice el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Yo puedo estudiar toda la palabra del Señor, pero si yo no encuentro a Cristo en toda la Biblia, yo no soy conocedor del verdadero conocimiento de Dios. Por ejemplo, los judíos conocen muy bien la Biblia y la estudian mucho, pero rechazaron al Mesías. Entonces puede que conozcan mucho de la Torá, del Antiguo Testamento, pero ¿qué pasó con ellos? Que no pudieron encontrar en la Torá ni en la ley a Cristo. Como no pudieron encontrar a Cristo, entonces por eso es que no tienen el conocimiento verdadero y correcto de la plenitud de la sabiduría de Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Recordemos también, como yo les decía la primera vez cuando empezamos esta serie de Colosenses, ¿por qué Pablo les dice esto? Porque los colosenses estaban creyendo otras doctrinas diferentes. Colosas era una ciudad multicultural, era sincretista. ¿Qué quiere decir sincretismo? Que combinaban creencias religiosas. Tomaban de esta creencia religiosa de los griegos, tomaban de los romanos, tomaban de los judíos, de los gnósticos y combinaban una cantidad de cosas e inevitablemente estas creencias se metían a las iglesias. Unas iglesias chiquitas que estaban rodeadas de una cantidad de paganismo, pues inevitablemente se iban a meter esas creencias de la iglesia y los colosenses las estaban creyendo. Los gnósticos, por ejemplo, ¿qué creían? Ellos creían que el conocimiento de Dios estaba oculto en algunos libros secretos, decían los gnósticos. Por eso el apóstol Pablo les dice que no es en libros secretos, ni es en cosas, ni en rituales espirituales, ni nada de eso. Pablo les dice, el conocimiento y la profundidad de las riquezas de Dios están en Cristo. No están en libros secretos, que el evangelio de yo no sé quién, que el evangelio por acá. No. Las riquezas del conocimiento de Dios están en Cristo. Por eso el apóstol Pablo les dice esto. Esto es como un golpe a los gnósticos, porque Pablo estaba combatiendo estas herejías. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 del 20 al 23 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que por más sabio que usted conozca, por más historia que usted conozca, por más ciencia que usted conozca, esas cosas no lo van a llevar a usted al conocimiento pleno de Dios, sino que la locura de la predicación. Eso es lo que verdaderamente nos va a llevar al conocimiento de Dios. Y sigue diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, está bien que conozcamos de ciencia. Está muy bien, es muy interesante. Si a usted le interesa, pues está muy bien que conozca de ciencia. Está muy bien que conozca de astronomía, de lo que a usted le apasione, está excelente. Pero el medio por el cual usted y yo verdaderamente vamos a conocer a Dios es por medio de Cristo. Conociendo a Cristo, vamos a conocer a Dios. Conociendo a Cristo, vamos a conocer las profundidades del pleno conocimiento de Dios. ¿Por qué?
porque Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. O sea, Cristo es lo cantábamos ahorita, ¿cierto? Es la sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. Vamos a volver a Colosenses. En el versículo 4 del capítulo 2 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Acá vamos a ver lo que es el fruto del conocimiento de Dios, lo que produce conocer a Dios. ¿Y para qué el apóstol Pablo les decía estas cosas? Dice: esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. El propósito del conocimiento profundo de Dios entonces es no ser engañados. Como les decía ahora, conociendo a Dios, conociendo su palabra, es que podemos evitar el ser engañados. Para entender esto, hay que conocer que hay dos tipos de engaño. Hay un engaño que es un engaño descarado, un engaño que es rápido, desvergonzado, y a usted le engañaron así. Como cuando usted le meten un billete falso ahí por debajito o algo pues falsificado, y lo hicieron rápido y usted y ya apenas cuando llegó a la casa se dio cuenta. Esto es un engaño descarado, rápido, sin vergüenza y así. Y hay otro tipo de engaño, que es el engaño del que nos está hablando acá la palabra del Señor, que es el engaño persuasivo e inteligente, o sea, el engaño elaborado. Eso es de lo que nos está hablando acá. Por eso dice palabras persuasivas. Palabras persuasivas. ¿Qué quiere decir palabras persuasivas? O sea, son palabras que suenan bien, suena lógico. Decimos, sí, como lo que les decía ahora, sí, está en la Biblia, claro, está en la Biblia. Suenan bien, suenan lógicas, nos endulzan el oído, como decimos vulgarmente. Estas son palabras persuasivas. El apóstol Pablo quería que ellos conocieran a Dios para que no se dejaran engañar con palabras persuasivas. Las palabras persuasivas vienen de personas muy inteligentes, de personas estudiosas. Ellos saben engañar con palabras persuasivas y dicen: sí, mire, esto aquí acá, por esto, y a ustedes suena súper lógico. Hay doctrinas que están equivocadas y que siguen siendo lógicas. Por ejemplo, a usted le dicen: si Dios es amor, entonces ¿para qué existe el infierno si Dios es amor? Usted dice: ya, si Dios es amor, pues ¿para qué existe el infierno? Porque Dios no dice: no, todos van para el cielo y ya, todo bien. Eso suena lógico y es persuasivo, y si uno de pronto no está firme en la fe, dice: claro. Esto lo dicen: si Dios es uno, porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, si Dios es uno, y usted que dice: sí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, estaba engañado toda la vida. Esas son palabras persuasivas, suenan lógicas, suena lógico el planteamiento, pero sigue siendo equivocado. Están llenas de falacias, de problemas lógicos y cosas. Esas son palabras persuasivas. De esto era de lo que el apóstol Pablo quería evitarles a ellos, que conocieran a Dios para que evitaran estos engaños inteligentes, engaños de otras personas. Dice palabras persuasivas. Y esto también lo había tratado ya el apóstol Pedro. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, importante acá, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los salvó, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición
conocer de él. ¿Cómo actuaban los falsos maestros? Los falsos maestros no llegaban diciendo, hola, soy un falso maestro. ¿Cierto que no? Pues los iban a echar. ¿Cómo podían entrar los falsos maestros a las iglesias de la sana doctrina, a las iglesias verdaderas? Parecían verdaderos maestros. Ellos no entraban diciendo, no, si yo vengo de acá y yo hice esto y yo les vengo a enseñar otra cosa diferente a la que ustedes han creído toda la vida. No, pues porque de una se van a timbrar, decir, no, pues con qué vino. Los falsos maestros venían con herejías encubiertas, por ahí disimuladas, camufladas, venían con palabras fingidas, o sea, les hablaban bonito, les decían, no, si esto es así, porque así, así son los falsos maestros. Estudian muy bien su falsedad. Por eso dice que habían también falsos profetas entre el pueblo, así como hubo falsos profetas que estuvieron entre el pueblo de Israel. El apóstol Pedro les dice, así también como hubieron falsos antes, van a haber falsos también después. Como hubieron falsos profetas, también se van a introducir entre ustedes, encubiertamente falsos maestros, con herejías destructoras. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería de vosotros. O sea, que se iban a lucrar con la iglesia del Señor, pero no porque el pastor es digno de su salario, no. Se iban a lucrar por avaricia. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Venga siempre cierta cantidad de dinero, siempre su casa, siempre su carro, porque el Señor le va a dar un carro mucho mejor. De esta cantidad de dólares en un sobre, porque el Señor a usted le va a cumplir el milagro que le ha estado pidiendo toda la vida. Y las personas ingenuas van y dan su carrito, su casa, sus dólares, y cuando el Señor no les hace el milagro, hay que les dicen, es que usted no sembró con fe. Bueno, chévere, voy a sembrar otra vez a ver si tengo fe la próxima vez. Esos son palabras fingidas, avaras. Van a hacer mercadería de las ovejas con palabras fingidas. O sea, les van a prometer cosas que Dios no ha prometido. Pero muy claro dice, sobre ellos ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se ve. O sea, Dios dará el pago a esos falsos maestros. Vamos a volver a Colosenses entonces. Entonces, mis hermanos, el hecho de no estar activamente buscando el pleno conocimiento de Dios nos hará estar vulnerables a estas palabras persuasivas. El hecho de no estar estudiando activamente, el hecho de no estar conociendo activamente la doctrina de Cristo, nos va a hacer vulnerables a creerle al primero que se nos aparece, como ya ha pasado entre nosotros ya hace varios tiempos. El hecho de no estar estudiando, buscando el conocimiento pleno de Cristo, nos va a estar haciendo vulnerables ante las palabras persuasivas, ante estas herejías ocultas. Colosenses 2, versículo 5, dice entonces, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, Pablo acá hemos visto que quería que fueran consolados sus corazones, que fueran unidos en amor con el propósito de alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Que esto lo decía ¿para qué? Para que no fueran engañados, Y luego dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, recordemos que, como se los había dicho cuando comencé el estudio de esta epístola, el apóstol Pablo escribió esta carta en la cárcel, ¿sí? Por eso dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, porque no estaba ya con ellos, dice, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que
como estar presente en el Espíritu. Esto lo dice Pablo varias veces, creo que 2 veces lo ha dicho en sus cartas. Dice, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Esto de que en el Espíritu estoy con vosotros quiere decir que, o sea, a pesar de que Pablo está lejos, él quiere que los receptores de la carta lo entiendan o lo lean como si él estuviera allí con ellos. Esto es lo que quiere decir como presente en el Espíritu. Otras versiones dicen recordándolos. Otras versiones dicen llevándolos en mi corazón. O sea, el apóstol Pablo, no es que el Espíritu de Pablo se salió de él y se fue a hablar con los colosenses, no. Sino que él quiere que ellos entiendan que aunque Pablo está lejos, él está al tanto de ellos y es como si estuviera con ellos. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Dice, estoy con ustedes gozándome y mirando vuestro buen orden en la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esta iglesia tenía muchas cualidades muy buenas, las vimos también al principio, pero aquí hay otras 2. Era una iglesia de mucho orden, eran muy ordenados y eran firmes en su fe en Cristo. Claro, habían llegado otras creencias, pero ellos seguían firmes en su fe en Cristo, y por eso Pablo les escribe esta advertencia. Les dice que se gozaba. ¿Por qué? Porque miraba el buen orden de la iglesia. Se había enterado de que era una iglesia ordenada y se gozaba. Qué bueno que es una iglesia ordenada. Se había enterado de que era una iglesia firme, que tenían firmeza de la fe en Cristo, y él se gozaba, decía, gozándome porque son firmes en Cristo. Entonces él reconocía su orden y su firmeza, pero por esto mismo es que él no quería que fueran engañados. O sea, el apóstol Pablo, en otras palabras, le está diciendo, ustedes tienen cosas muy buenas, por favor, no se dejen engañar. Son una iglesia ordenada, están firmes en la fe, por favor, no se dejen engañar, sigan creciendo en el conocimiento de Dios, sigan conociendo a Cristo, sigan conociendo el misterio de Dios, para que no sean engañados, porque tenían buenas cualidades. Algunas de estas cualidades también las vimos al principio de la epístola, lo que llamamos el fruto del Evangelio de los Colosenses. Entonces, el apóstol Pablo, mientras estaba con vida, mis hermanos, luchaba por las iglesias, así como lo hemos visto ahora, luchaba para que ellos conocieran el misterio de Dios, el misterio de Cristo. ¿Cuál era el propósito de Pablo con que los creyentes conocieran más profundamente a Dios? Que no fueran engañados. Y mientras estuvo con vida, luchó mucho por las iglesias. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, todo lo que Pablo sufrió, y en el resto de las cartas paulinas, todo lo que Pablo sufrió por la iglesia de Cristo, para que ellos conocieran, para que ellos entendieran, para que ellos estudiaran, para que no se quedaran estancados ahí con lo primerito. Él quería que siguieran avanzando en el conocimiento de Dios. Hoy día, el mismo espíritu que habitaba en Pablo, hoy día, ese mismo Dios al que servía Pablo, también como si luchara por nosotros, nos llama al conocimiento de Él. Hoy día también, estas palabras que Pablo le dijo a los colosenses, hoy día ese mismo espíritu y ese mismo Dios nos habla a nosotros y nos dice, sigan avanzando en el conocimiento, no se queden estancados, no se queden con las predicaciones de los jueves, de los domingos, estudien la Biblia, estudien la palabra del Señor, porque esto nos va a ayudar a permanecer firmes. Esto va a ayudar a que no nos persuadan palabras engañosas. Esto va a ayudar a crecer en la doctrina del Señor y sobre todo a tener la capacidad de enseñar y discipular a otras personas. El trabajo del discipulado no es solamente para los ancianos, para mí, no sé, maestros, no, el trabajo de discipulado es para todos nosotros. Usted y yo tenemos que tener la capacidad de discipular a otra persona, de enseñarle el camino del Señor, de enseñarle la salvación. Deberíamos tener esa capacidad. Por eso el Señor hoy nos exhorta. Ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo que habitaba en Pablo, y el mismo Dios al que servía Pablo, hoy nos dice, sigan creciendo,
sigan creciendo, discipulen a otros también, para que otros sigan creciendo, y para que todos, unidos en amor y alentados nuestros corazones, podamos llegar al pleno entendimiento de la sabiduría de Cristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. No guarden la Biblia por clamor, no abrir. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Dios eterno, por tu gran amor y tu misericordia. Porque hoy, Señor, iluminas nuestras vidas una vez más con tu palabra. Porque nos enseñas, Señor, nos muestras el camino. Tu palabra, Señor, una vez más, hoy es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino, Señor. Ilumina, Señor, disipa la oscuridad, las tinieblas, y ayúdanos, Señor, a anhelarla profundamente, a anhelarla, Señor, alimentarnos de ella todos los días, Señor, que sea nuestro pan, que sea nuestro alimento cada día, Señor, y que nos puedas enseñar, que podamos estar dispuestos, Señor, todos los días a recibir, Señor, tu palabra, y que la podamos atesorar en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque obras en cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo, trabajas, Señor, y moldeas cada una de nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor, porque has hablado hoy a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, por este momento de la Santa Cena que viene a continuación, para que podamos ahora deleitarnos, Señor, recordando tu muerte, tu resurrección, la salvación que nos has dado y tu pronta venida. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu Evangelio, Padre Celestial, y a tomar esta cena con el corazón correcto. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a ir al libro de Hebreos.